Muy buenas tardes, mis amados hermanos. En esta tarde vamos a compartir una vez más la palabra del Señor. La vamos a transmitir por este medio. Y como todos los días martes que tenemos nuestro culto general, hablamos acerca de la palabra de Dios, la doctrina que llevamos. Y uno de los puntos importantes que es necesario entender como pueblo, como iglesia, es para qué sirve la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada, es revelada por hombres llenos del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Así que abrimos nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí vemos, mis amados hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que es inspirada por el Espíritu Santo. Es cierto que muchos dicen que ¿quién garantiza que la palabra de Dios sea precisamente de Él? Si la hizo un hombre. Lo que muchos no saben es que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, y así fue como fue hecha la Biblia, la cual nos va a enseñar a caminar conforme el corazón de Dios. Entonces es por eso que la palabra de Dios nos garantiza que es fiel, que es efectiva, que es eficaz, y que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. También vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos una vez más, dice la escritura, que es inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, y dice que es útil. Cuando nosotros mencionamos que es útil la palabra de Dios,
es algo que nos sirve, es algo que lo vamos a utilizar, es algo que es necesario en nuestras vidas. Si ponemos el ejemplo de la comida, la ropa, el aire, son cosas que no podemos nosotros vivir sin ellas. Y asimismo la palabra del Señor, de la misma manera, es útil para enseñarnos. ¿Para enseñarnos a qué? A vivir de una manera agradable a Dios. Muchas veces nosotros no sabemos para qué es la Biblia, cómo es que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual y natural. Nosotros como seres humanos, cuando nosotros nacimos no a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán, porque descendemos de él. De hecho, lo menciona la palabra de Dios, y nos dice que como Adán pecó contra Dios, traemos lo que es el pecado original, que es la desobediencia. Entonces, cuando fue escrita la Biblia, tiene el propósito de enseñarnos para que volvamos a nuestro estado natural de cómo fuimos creados en el principio. Entonces nos va a enseñar a vivir una vida recta, una vida en donde no tengamos consecuencias, porque la palabra de Dios nunca nos va a hacer algún daño, siempre nos va a llevar a vivir cosas buenas en todo tiempo, en donde nuestra vida va a ser bendecida. Dice también la palabra del Señor que también nos va a redarguir. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor todos los días, esa misma palabra nos va a redarguir en nuestro corazón. Cuando viene el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos va a redarguir aquí adentro para que nosotros podamos entender que hay cosas que no son agradables a Dios. Entonces el Espíritu nos va a hacer ver que estamos haciendo las cosas mal. Por ejemplo, cuando mentimos, cuando por ejemplo alguien llega a robar, cuando comete algún pecado que va en contra de Dios, el mismo Espíritu no va a dejar tranquila nuestra conciencia, porque conocemos la palabra de Dios, porque sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios es santo, sabemos que a Dios no le agrada lo malo. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿sí?, nos va a redarguir, y eso va a llevarnos a tener un arrepentimiento, nos va a llevar a que en nuestra vida ya no volvamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, para eso nos va a ayudar la palabra de Dios, y esa misma palabra obviamente nos va a corregir, porque aquí dice para corregir, para instruir en justicia. Nos va a corregir. En automático nuestro corazón, nuestra alma va a entender lo que no está bien delante de Dios, y si nosotros amamos a Dios, si nosotros le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, esta misma palabra va a hacer que nosotros corrijamos lo que no está bien, pero lo vamos a hacer por amor. O sea, no lo vamos a hacer porque nos obliguen, no lo vamos a hacer porque alguien nos los diga, simplemente porque queremos llevar una vida agradable a Dios, queremos agradar a Dios, porque nos hemos enamorado de Él, lo vamos a hacer. Y entonces, cuando nosotros tenemos ese deseo, la palabra va a funcionar en nuestras vidas. Y todo esto va a hacer que nos ayude a que nosotros aprendamos a ser hombres de Dios, como dice en el versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios nos prepara para toda buena obra, nos prepara para ser justos, nos prepara para amar a los demás, nos prepara para ser esos hombres que agraden a Dios, que sirvan a Dios, que podamos aún guiar a otras personas en el camino de Dios, porque hemos encontrado un beneficio en nuestra vida espiritual.
Dios, por medio de su palabra, también sana las heridas de nuestro corazón. Entonces la palabra de Dios, por eso dice que es eficaz. Entonces aquí nosotros vemos que la misma palabra de Dios dan testimonio de que también nos van a ayudar para que podamos llegar a la vida eterna. O sea, no solamente nos va a ayudar para vivir aquí en la tierra una vida recta, una vida que sea agradable a Dios, sino también nos tenemos la oportunidad de que por medio de todo esto también lleguemos nosotros a la vida eterna. Mira lo que dice aquí en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Algo que hemos aprendido es que las Escrituras dan testimonio de la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de las Escrituras vamos a conocer quién es Jesús, para poder cumplir nuestro propósito, que es alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, la estatura del varón perfecto, dice la palabra del Señor. Y para eso dice escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. O sea, hay una promesa. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en las Escrituras vamos a encontrar la vida eterna. Y aquí nos está enseñando Jesús que la vida aquí en la tierra no son nada más el tiempo que pasamos aquí, no nada más son los 70, 80, 90, 100 años o máximo 120 años. Jesús nos está diciendo que hay una vida eterna después de la muerte. Después de este cuerpo que muere, nuestra alma no muere. Y nos está diciendo que en las Escrituras encontraremos cómo llegar a la vida eterna con Cristo. Porque hay vida eterna con Cristo y vida eterna en el infierno. Y a nosotros nos corresponde elegir el camino para dónde queremos ir. Nosotros nos corresponde tomar la decisión, porque Dios nos ha dado voluntad, nos ha dado una libertad para poder elegir qué es lo que nosotros queremos. Obviamente el Señor desde el principio nos da un consejo, nos dice: escoge la vida eterna, escoge el cielo, para que podamos llegar con Él. En primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento. Y dice que ese nacimiento es incorruptible. Se vuelve incorruptible por la palabra de Dios que permanece en cada uno de nosotros.
Es importante que cada uno de nosotros le demos la importancia de leer la palabra de Dios todo el tiempo, de estar escuchando prédicas. Hoy en día es más fácil poder tener acceso a la palabra de Dios. Hay aplicaciones para los celulares, en las computadoras, audios, memorias. Hay muchos medios por la cual podemos tener acceso a las Escrituras. Y aquí nos dice que la palabra de Dios, ¿sí?, permanece para siempre, ¿sí? Primero, la palabra de Dios nunca va a cambiar. Va a estar siempre, siempre a disposición de todo aquel que tenga sed de su palabra, de todo aquel que quiera conocer a Dios. Pero esa palabra, conforme la vamos conociendo, es importante que permanezca en nuestro corazón. Es importante que permanezca para siempre. Eso es necesario si nosotros queremos un día llegar con Cristo. Entonces, vemos nosotros que las Sagradas Escrituras nos van a enseñar todo el camino de Dios. Y vemos entonces que la palabra de Dios es un perfecto tesoro. La palabra de Dios es un tesoro tan grande, es un tesoro escondido que cuando lo encontramos debemos de valorarlo. Vemos aquí en Juan 5:39, vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Que ya vimos en donde nos dice que esa palabra debe de permanecer en nosotros, incorruptible y para siempre. Todo eso nos lleva a una verdad y debemos de darle la importancia, escudriñando la palabra de Dios todos los días, en todo tiempo, para que nosotros podamos conocer a Jesús, para que nosotros podamos conocer a Dios. Es importante leer la palabra todos los días y en todo tiempo. Así que en esta tarde el Señor nos hace una invitación a que podamos nosotros escudriñar las Escrituras, y más en este tiempo que estamos en casa con la familia. Dijimos en el mensaje anterior la importancia que los que son cabeza en la familia tomen ese liderazgo para poder enseñar a sus familias. Y la invitación que el Señor nos hace es que nos reunamos como familia para escuchar la palabra de Dios, para poder escudriñarla, para poder encontrar la vida eterna. Que Dios te bendiga y que esta palabra permanezca en tu corazón por siempre y para siempre.